nombre es Jon Jones. Antes de mi vida en la Tierra como general, fui esposo y padre. Tenía una familia. Era miembro activo de nuestra sociedad pacífica. Pero todo me fue arrebatado luego de que la raza de los alienígenas blancos, el enemigo natural de mi pueblo, llegase a mi hogar para conquistar y apropiarse de los recursos de Marte. Nuestra cultura, nuestras costumbres y todo lo que nos hacía únicos, solo desapareció. La violencia era algo que se castigaba con la muerte, ningún marciano sucumbía ante esos sentimientos irracionales. Pero no tuvimos otra opción. Nuestros enemigos, los alienígenas blancos, no nos dejaron alternativa, pues de dejar uno solo con vida, las consecuencias podrían ser fatales. Un puñado de marcianos rebeldes nos infiltramos en lo más profundo del planeta y acabamos con el último alienígena blanco. Pero el costo de la victoria fue alto. Yo fui el único sobreviviente. No tenía un hogar. No tenía motivos para seguir adelante. Consideré la posibilidad de dirigirme hacia el sol y acabar con mi soledad. Dudé por un momento. No es algo que mi familia hubiera querido para mí. Reconsideré mi trayectoria actual, estaba a muchos kilómetros del sol, sabía que si no buscaba refugio ni recursos moriría por inanición, por lo que decidí instalarme en la Tierra. Aprendí mucho de la cultura de los humanos. Me conseguí infiltrar de forma que ningún humano pudiera reconocerme. Su cultura es extraña. Son violentos, pero al mismo tiempo son susceptibles a la paz. Al principio, leer las mentes de los humanos me costaba. Gastaba mucha energía para entender su idioma, sus costumbres, su forma de ser. Los humanos son una raza extraña de comprender, pero no por eso todos son malvados. Si quería formar parte de ellos, debía aprender a ser como ellos. Leí toda clase de libros, infantiles, historia, cultura, política, eventos bélicos, novelas policíacas, incluso enciclopedias. La mayor cantidad de conocimiento posible me haría encajar mejor con los humanos. Para aprender su idioma y su forma de comunicarse recurrí a utilizar sus medios de comunicación como la radio y la televisión. Aparte de su dialecto, aprendí que el tiempo funciona diferente en este planeta. Si tuviera que redactar mis memorias para la comprensión de los humanos, diría que mi llegada tuvo lugar en el año de 1982. En ese año, los humanos estaban experimentando con las películas de marcianos. Digamos que sus representaciones no eran más que simples parodías burlescas y diluidas de lo que algunas veces fueron colonias de los alienígenas blancos. Mi experiencia con esos largometrajes, más que odiosa, fue deprimente. Este planeta, al igual que Marte, es susceptible a recibir ataques inesperados de otras razas alienígenas. Si quería ser parte fundamental para proteger este planeta, debía pensar como sus protectores. Esa fue la principal razón por la que me instalé en una academia militar. Ingresé bajo el nombre de Jon Jones. Un nombre que podría pasar desapercibido para los humanos. Al principio tenía problemas para mantener la compostura, pues hubo ocasiones en que casi delataba mi verdadera forma con el resto del pelotón. Por desgracia tuve que aprender a borrar parte de sus recuerdos. Sin embargo, con eso conseguí afectar la mente de los pocos compañeros buenos que tuve. Pero no quise renunciar a mi propósito. Con el tiempo pasé cada prueba para convertirme en general. Uno de los puestos más altos para la milicia de ese planeta. Pero para ese punto tuve que cambiar mi nombre a Calvin Swanwick para evitar que se me relacionase con el recluta Jon Jones. Fue entonces que ocurrió la invasión por parte del General Sol. Aunque Superman nunca lo supo, yo participé de forma indirecta en el conflicto. Siendo el General Swanwick, no pude dejar la base para no levantar sospechas. Tuve que desactivar parte de nuestras comunicaciones para poder trabajar con mi forma marciana. Conseguí salvar cuanta gente pude ayudar en el poco tiempo que dispuse hasta que Superman se estrelló en una estación del subterráneo de Metrópolis. Poco después me enteré que Superman le rompió el cuello al General Sol. Los medios criticaron las acciones de Superman, más que las del propio Sol. Hablaron de las bajas, pero no hablaron de los sobrevivientes y las personas que se lograron salvar ese día gracias a nuestra intervención. Por las apariencias decidí pasar desapercibido. Sabía que Superman es poderoso, pero al mismo tiempo es peligroso y no puedo darme el lujo de perderlo de vista.
Un dicho entre estrategas dice, mantén a tus amigos cerca. Y a tus enemigos, más cerca. Por desgracia, lo había subestimado. Supo con anticipación cómo mantenerse en las sombras. Él mismo me dijo que estaba para ayudar. Pero debía ser bajo sus propios términos. A pesar de su sonrisa de fanfarrón, me dijo que confiaba en mí. Y yo accedí a darle mi voto de confianza. Nunca nos cruzamos en público. Tuve suerte de que mi propia presencia marciana en Metrópolis pasara desapercibido y solo los ojos del mundo se posaran en Superman. De solo pensar que el mundo y los medios se enteraran que un miembro de alto mando del ejército de los Estados Unidos todo el tiempo fue un extraterrestre, no lo quiero ni imaginar. A pesar de esa impotencia, tuve una breve participación en esa batalla que Superman y un ente femenino desconocido tuvieron con el tripulante de una nave interplanetaria con forma de cráneo. En Marte, el tripulante de esa nave recibía el nombre de Brainiac, un ser detestable con una maldad tan inconmensurable como el propio universo. Ese día en la Tierra, lideré tropas que garantizaron el menor número de bajas posibles. La fuerza naval y los devastadores dieron todo de sí mismos para brindar apoyo a Superman y su compañera. Luego de eso, tanto Superman como la mujer de espada y escudo desaparecieron por un tiempo. El pánico sacudió la nación nuevamente debido a ataques alienígenas teniendo lugar en la Tierra. La sola presencia de un marciano verde habría sido causa suficiente para que el gobierno y los altos mandos decidieran contestar con armamento nuclear, sembrando mucho más pánico del que se tenía en ese momento. La reacción de las personas es impredecible. Mi asistente me llegó a ver con mi forma real. Me delató con mis soldados. Por desgracia tuve que hacer un último sacrificio para proteger mi identidad. Tuve que borrar su memoria, pero en el proceso me llevé parte de sus recuerdos primordiales como su familia y la mayor parte de su entrenamiento. La había dejado en un estado catatónico. Fui impulsivo, pero no podía dejar rastros de mi presencia. Para efectos del gobierno nunca existió un coronel Swanwick. El hombre que tomó mi lugar no se parece en nada a mí. Excepto que ambos nos vemos como humanos por fuera. Por un tiempo desaparecí en el Ártico. Recorrí el estrecho como un exiliado. Nuevamente no tenía razones para vivir. Hasta que encontré una cápsula kryptoniana, del mismo tipo y diseño que trajo a Superman a la Tierra. Dentro de esa cápsula había una joven mujer de cabello negro. Kara Zor-El. En ella vi la posibilidad de poder enmendar parte de los errores que llegué a cometer en mi juventud. Ella fue de las pocas personas que no sintieron pánico al ver mi verdadera forma. Le platiqué de mi vida en la Tierra y de hasta ese entonces su primo, Superman. Sé de primera mano lo que es estar solo, tener que ocultarse todo el tiempo de las demás personas. Sabía que tarde o temprano, querría establecer contacto con Superman. Pero sentí que no era el momento más adecuado. Le propuse a Kara tiempo para entrenarla y enseñarle las costumbres que aprendí de los humanos para que no tenga miedo de ser ella misma. Las personas temen a lo que no entienden. Pero enseñarles a confiar es el primer paso. Eventualmente también daré ese paso, pero como John Jones. Nos establecimos en aquella base alienígena abandonada en el Círculo Antártico. Kara la llamó la Fortaleza de la Soledad. Una estructura mayormente conformada por cristales de hielo y tecnología kryptoniana sofisticada. Con un poco de esfuerzo adaptamos la fortaleza para poder utilizarla como un centro de mando improvisado. Con los años Kara y yo fortalecimos nuestros lazos, éramos mentor y aprendiz. Mientras más entrenaba, más fuerte y madura se volvía. Aprendió a confiar más en sus instintos. Aquellos desastres que no podía salvar Superman, nosotros interveníamos. A pesar de que las personas adjudicaban nuestros rescates a Superman, nos sentíamos satisfechos de aportar un poco en la preservación de la vida. Hasta ahora. Mientras monitoreaba las comunicaciones de las personas dentro de la Fortaleza de la Soledad de Kara, recibí una transmisión en particular. Reportes de Superman y 3 metahumanos no identificados estaban causando destrozos a su alrededor. Las fuerzas militares avanzaron. Entre ellos un proyecto clasificado llamado Fuerza Especial 10, dirigido y administrado por Amanda Waller. Eso fue hace unas horas.
Ahora, en este instante, Kara, el caballero oscuro de Ciudad Gótica, y yo nos dirigimos hacia los muelles de la bahía de Metrópolis donde Superman y uno de los metahumanos identificados que lanza relámpagos está causando destrozos. Superman es fuerte, pero la fuerza de los marcianos es equiparable a la de los kryptonianos y los sarnianos. Sin embargo, debo cuidarme de su visión de calor. El fuego y las temperaturas altas hacen que me debilite y sea vulnerable a recibir daños considerables. Pero también es rápido. Juré nunca volver a usar mis poderes mentales en contra de cualquier persona o ser vivo. Pero tengo que hacerlo para evitar oleadas de muertos y posibles infectados. Con ciertas alucinaciones ópticas conseguí desestabilizarlo. Pero debía atacar más. El otro metahumano se percató de mi presencia, a pesar de las notorias diferencias con Superman, el otro sujeto era inmune a mis poderes mentales. Pero no hizo falta tomarme mucho tiempo con él. Kara apareció en el momento oportuno. Gracias a mi entrenamiento, Kara sabía cómo defenderse del metahumano que lanza rayos de sus manos. A pesar de la destrucción que eso conlleva. El caballero con capa tampoco se hizo esperar. Tras haber disparado su arma de humo verde, Superman cayó creando un gran cráter en el centro de la ciudad. Con algo de suerte, logré meterme en la mente de Superman. Aunque sus acciones son contradictorias, está desesperado por ayuda. Pero no puede ser salvado si no hay antídoto conocido. Más allá de súplicas que nadie más puede oír, excepto yo, puedo escuchar al virus comunicándose. Caos racionalmente ordenado. Él lastima con el nivel de fuerza necesario. No veo maldad en su mente o su corazón. Pero su sangre emana un característico olor a azufre. Puedo sentir cómo el virus fluye por todo su cuerpo. No puedo permitir que se propague entre otros metahumanos de este planeta.